a mí me tocó la santificación del carácter. Y ya los hermanos han venido tocando los temas anteriormente con relación al tema de la santificación, a la santificación de los pensamientos y demás. Pero hoy vamos a estar hablando de la santificación del carácter. Vamos a estar viendo algunos ejemplos bíblicos o algunos ejemplos de personajes bíblicos, como la forma de actuar, de proceder de estas personas, de cierta manera, en sus vidas dejaron ver lo que había en sus corazones con relación a darle la gloria a Dios en medio de las circunstancias que ellos enfrentaron, y cómo manejaron ciertas situaciones de presión, de pruebas, de aflicciones, de emociones en su vida, cómo fueron administradas, cómo hombres en la Biblia fue probada su fe y manifiesto su carácter de forma pública, cómo ellos lograron pasar esto. Y también veremos cómo en un tiempo progresivo Dios también le tocó formar a estos hombres. Nosotros sabemos que el carácter va siendo formado en nosotros de forma progresiva. Y cuando hablamos de santificación, estamos hablando de poner aparte para el uso o propósito especial de. En sentido figurado es hacer santo o sagrado. La santificación es un estado de separación para Dios, y la santificación es sinónimo de santidad. La palabra griega para santificación y santidad es separación. Entonces, cuando hablamos de la santificación y hablamos del carácter, estamos hablando de que nuestro carácter debe ser de acuerdo a las Escrituras. Ese es el marco que encierra el tema. La santificación es progresiva, por lo tanto, nuestro carácter va siendo santificado progresivamente a través de las Escrituras. Y cuando hablamos de carácter, esa palabra posee múltiples significados en determinados contextos. Cuando hablamos de carácter, por lo general se permite hacer mención a la personalidad o temperamento de una persona, aunque hay diferencias. El carácter se trata de un esquema, algunos lo han determinado como un esquema psicológico con las particularidades dinámicas que tiene cada individuo. El carácter no es algo que se traiga desde el seno materno o biológico, como sí lo es la personalidad. La personalidad es algo intrínseco en la persona desde su misma biología. Pero el carácter es algo que se va formando y no lo heredamos, sino que a medida que va pasando el tiempo va siendo formado en nosotros y se va afectando de acuerdo al medio ambiente, a la cultura, al entorno social en donde cada persona se va formando. El carácter se relaciona y se expresa con la forma en que una persona reacciona frente a las experiencias o situaciones particulares de su vida. Está considerado por muchas personas que en la formación del carácter en nosotros, en un ser humano, están presentes tres componentes, y son la emotividad, la actividad y la resonancia.
La emotividad tiene que ver con la repercusión emocional del individuo frente a los sucesos. La actividad tiene que ver con la inclinación del individuo a responder en un determinado estímulo. Y la resonancia tiene que ver con una respuesta frente a los sucesos. En la Biblia, o muchos también relacionan el carácter frente al tema del dominio propio. Y les invito un momento a ver Gálatas capítulo 5, versículo 23, para ver una palabra muy particular que está en ese versículo. Cuando vemos lo que dice en este capítulo de Gálatas, capítulo 5, vemos que los frutos del Espíritu, que es lo que debe estar presente en cada creyente. Pero en el versículo 23 habla de mansedumbre, templanza. Y ahí el término templanza tiene que ver también con el dominio propio, la virtud que permite el control de las pasiones. Y esa palabra viene de un verbo donde se deriva templanza como ser sobrio, tener el dominio. Y lo interesante es que cuando hubo la traducción o la Septuaginta del hebreo al griego, del Antiguo Testamento al griego, se usa esa palabra griega para traducir un pasaje de Génesis que es muy interesante. Miren, vayamos un momentico a Génesis capítulo 43, versículo 29. Génesis capítulo 43, versículo 29. Esa palabra se utiliza o se utilizó para mostrarlo como contenerse, como controlarse. Génesis capítulo 43, versículo 29, dice: y alzando José sus ojos, vio de lejos a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo: este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis. Y dijo: Dios tenga misericordia de ti, hijo. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano. Y buscó dónde llorar, y entró en su cámara y lloró allí, y lavó su rostro y salió. ¿Y qué dice? Y se contuvo. Y dijo: poned pan. Esa palabra es la que aparece en Gálatas con relación al mismo verbo de donde se deriva la palabra templanza. Se contuvo, o sea, supo dominar o supo tener dominio propio en ese momento. Ese momento de emotividad, el cual va formando el carácter que mencionamos anteriormente, ese componente de emotividad, el cual es la repercusión emocional del individuo frente a los sucesos y que ayuda a formar nuestro carácter, fue lo que, o es lo que estamos viendo en este caso con José. En ese momento él se contuvo, tuvo dominio, no lo arrastró ese momento o esa circunstancia, sino que tuvo dominio de la situación, o sea, supo controlar la situación en ese momento
hasta que tuvo la claridad suficiente para revelarse a sus hermanos. El impacto emocional de ese encuentro con sus hermanos fue fuerte. Miren, el no revelarse a sus hermanos en el primer momento muestra de cierta manera que inicialmente, a mi parecer, el encuentro no fue agradable para él. Podríamos usar la lógica y de pronto hay muchos factores que intervienen, pero podríamos usar la lógica y podríamos decir cuál fuera sido la reacción más lógica en esta situación. Después de muchos tiempos, muchos años de no ver a sus hermanos ni saber de su padre, ¿cuál sería? Sería de alegría, de gozo, de verlos, de abrazarlos, de correr y sobre todo un hombre que estaba siendo iluminado por el mismo Dios. Y él hubiese dicho, yo soy José, su hermano, vengan, aquí están seguros conmigo. Pero, ¿qué nos dice ahí mismo el capítulo 42, versículos 6 y 7? 6, 7, 8, 9. Y José, cuando vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía. Y les habló ásperamente, o sea, todo lo contrario a lo que se hubiese esperado, pero bueno. Y les dijo, ¿de dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido cerca de ellos. O sea, el mismo Dios de cierta manera tuvo que recordarle a José los sueños que había tenido con relación a sus hermanos, porque en ese momento él se acordó de esa experiencia que tuvo con ellos. Pero al final de todo esto, la decisión que tomó José cuando reveló su identidad con relación a sus hermanos no fue de reproche o de venganza, sino que al final dejó ver lo que había en su ser, lo que había en él, lo que en medio de esa experiencia, cómo Dios lo moldeó, trató el ser, el carácter de José. Y al final de toda esa amarga experiencia que José vivió con sus hermanos, ¿cómo reaccionó José frente a ellos? La verdad que si hubiese sido un corazón caído, pues, o vengativo, los hubiese metido preso y ustedes me hicieron sufrir por esto, por aquello, pero ya Dios había tratado en el corazón de él en medio de esa circunstancia cuando él fue vendido como esclavo. Y él pudo decir en su corazón que eso que había pasado era para la gloria de Dios. Él vio a Dios detrás de todo eso. Su carácter fue formado en medio de toda esa prueba y él pudo decir, ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en las cuales no habría arado ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra, y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino que Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y para gobernar en todo lo que hay en esta tierra de Egipto. ¿Qué está reconociendo José en medio de todo esto? La gloria de Dios. Está viendo a Dios
detrás de todas esas experiencias que él vivió. Pero hay otro caso en la Biblia que me llama mucho la atención. Y me llama mucho la atención porque en este caso José fue tratado y él de forma definitiva deja ver lo que había, cómo enfrentó, cómo manejó esta situación. Pero hay un caso muy particular y ese caso es el apóstol Pedro. Y le digo por lo siguiente. Miren, vayamos un momentico a Mateo capítulo 26. Versículo 33 en adelante. Nosotros en la vida de José, en lo que se narra de la vida de José, vemos que él fue tratado por Dios y reaccionó de una manera totalmente bíblica. Pero miren lo que pasa con Pedro, un caso muy interesante. Dice Mateo capítulo 26, versículo 33. Respondiendo Pedro, le dijo, Jesús está hablando que se escandalizarán, que el pastor será tomado y las ovejas se dispersarán y todo lo demás. Respondiendo Pedro, dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces, si dejamos esa historia hasta allí, cortémosla. Uf. Cortémosla hasta ahí. Uno dice, wow, Pedro, qué valiente. Qué hombre de Dios, qué amor por Cristo, comprometido con el Evangelio, impactantes sus palabras. Wow, Pedro es un verdadero creyente, podemos contar con él para lo que sea. Todo un ejemplo a seguir, lo mismo que los demás discípulos. Los discípulos y Pedro hasta allí se mostraron firmes con el Señor. Creo que Pedro pues era un poco emocional e impulsivo, ¿no? Y quizás en su corazón tuvo una noble intención. Él quizás en su emoción, no, Señor, yo estoy dispuesto. En ese momento que él estaba tranquilo, que no estaba sucediendo nada, que no se estaba enfrentando a la realidad de lo que iba a venir. Y él pensaba que podía entregar su vida por Cristo. Pero, hermanos, la historia se escribió completa. Y sabemos lo que dice el Evangelio de Mateo. Mateo lo echó al agua. ¡Uf! Mateo terminó de contar la historia de Pedro. Y miremos lo que dice Mateo capítulo 26, versículo 73. Dice las Escrituras, un poco después, ahí es cuando el Señor es preso, es tomado, es llevado, y Pedro está por ahí dando vuelta y todo, y lo cogen. Y dice, un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente tú también eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces,
él comenzando a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Hermano, uno lo lee y da risa. Oye, el Pedro que está diciendo allá, que está en una situación tranquila, cómoda. No, Señor, yo estoy dispuesto contigo a lo que sea, a morir. Aquí está maldiciendo y jurando, no lo conozco. ¿Qué pasó con Pedro, hermanos? ¿Qué le pasó a su corazón, a su forma de actuar? Pedro, ¿dónde está lo que tú estabas diciendo anteriormente? Lo más interesante es que vemos a Pedro posterior a esto en el libro de los Hechos predicando de forma valiente. Pedro aquí habla contigo todo, Señor, aquí cae, Señor resucita y lo vemos predicando valientemente el Evangelio y miles de personas llegan al Evangelio y son bautizadas. Y muchos podríamos juzgar a Pedro y, ya Pedro cambió su carácter, ya Pedro fue transformado. Él vio a Cristo antes de morir, lo vio muriendo y ahora ha tenido la experiencia más maravillosa que cristiano alguno ha podido tener sobre esta tierra y ver a Cristo resucitado. Lo abrazó, lo tocó, comió con el Señor Jesús. Hermano, una experiencia grandiosa, maravillosa que cualquiera de nosotros ha podido estar allí en ese sentido de agradecimiento y contemplar la gloria del Dios encarnado y habiendo Él resucitado. Pedro estuvo con el Señor y Pedro dejó ver su carácter en un momento de prueba, de aflicción, de una circunstancia adversa, de crisis, pero Cristo no había sido resucitado. Listo. Pero Cristo fue resucitado y Pedro se encuentra con el Señor, 40 días está con Él y todo lo demás. Y personalmente yo decía, uy Señor, tú eres real, voy a hacerte fiel, tu palabra va a gobernar mi corazón, mi mente, mis emociones, mi voluntad, mi carácter va a ser como el tuyo, Señor. Y etcétera, etcétera, etcétera. Pero en toda historia siempre hay un pero, ¿no? Pero, nuevamente, el pobre Pedro deja ver ciertos problemas en su carácter frente a otra situación. Ahora, no solamente está Pedro, ahora hay otro gigante de la fe de la iglesia primitiva en esta situación que vamos a mencionar en un momento. Ahora resulta que no solamente está Pedro, sino que ahora aparece Bernabé. Ya Cristo está resucitado. Pedro lo ha visto. Pedro ha estado con él, tuvo la experiencia. Pero hermanos, les invito a leer Gálatas capítulo 2, versículo 11. Gálatas capítulo 2, versículo 11 en adelante. Y aquí hay otro gigante de la fe, que es Pablo. Y dice Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo. Se están enfrentando cara a cara dos apóstoles. Dos apóstoles. Uno que estuvo con Cristo y el otro que no estuvo con Cristo. Y ese resistir es que casi se escupían. Tú. O sea, fue fuerte.
Y dice las Escrituras, porque era de condenar. ¿A quién era de condenar? A Pedro. Ojo, estamos hablando de Pedro, ya Cristo resucitado y subido, ya has pasado un tema largo. Y dice, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros gentiles, de tal manera que aún, ¿quién? Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi, está diciendo Pablo, que no andaban rectamente conforme al Evangelio, le dije a Pedro delante de todos. Miren, qué caso el de Pedro, ¿no? Todo lo que él había vivido, todo lo que él había escuchado del Señor, y todavía tenía estos problemas. Pablo lo entendió, y por eso Pablo le coge y lo amonesta, y le amonesta conforme a la verdad del Evangelio. Y Pablo deja ver esta gran verdad de forma pública delante de los demás hermanos, porque él lo amonesta de esa manera. ¿Y quién estaba en lo correcto? ¿El apóstol Pedro o Bernabé o Pablo? Esta situación de Pedro y Bernabé, uno puede ver otro componente que ayuda a la formación del carácter, y puede ser de forma pasiva, positiva o negativa. Y ese componente que comenzamos definiendo al principio es el componente de la actividad. Y el componente de la actividad habla de la inclinación del individuo a responder a un determinado estímulo. La inclinación del individuo a responder en un determinado estímulo. Bernabé, hermanos, con todo lo que representaba, fue estimulado por Pedro y por los demás en una forma muy negativa en ese momento. Hermanos, si ellos fueron así, estos hombres que yo creo que nosotros no le llegamos ni al dedo meñique, ahora cuánto más se puede dejar para nosotros, hermano. Si estos hombres viendo todo lo que vieron y compartiendo con Cristo todo lo que compartieron, su carácter de igual forma fue moldeado progresivamente. No como en el caso, pues, de José. Pero Pedro posteriormente fue un hombre que dejó un buen testimonio, a pesar de estas situaciones. Fue un hombre maduro al final, y eso podemos verlo en la primera carta del apóstol Pedro, cuando él escribe con relación a las pruebas, a las circunstancias, a que los hermanos perseveren y todo lo demás. Y Pedro al final de su carrera sí estuvo dispuesto a morir por Cristo. Hermanos, el carácter es lo que yo soy. Las cosas que yo hago o digo están determinadas por el carácter. Muchas veces vemos la reputación, pero la reputación es muy diferente al carácter. El profeta Samuel se dejó impresionar por la apariencia de los hermanos del rey David al momento en que él fue a hacer el ungimiento. Pero las Escrituras dicen que Dios mira es el corazón.
Externamente podemos lucir bien, pero el carácter es lo que determina verdaderamente el liderazgo o la vida madura de una persona. Una vez escuché una conferencia por YouTube de liderazgo que era el carácter y el líder, el carácter y su influencia. Y este hermano, él hace mención a un libro que es el libro El Síndrome del Éxito, de un profesor de Harvard. Y él lo cita en su conferencia y él dice, las personas que alcanzan grandes alturas, pero que carecen de un carácter sólido que les sostenga a través del estrés, van de cabeza al desastre. El carácter se prueba en las dificultades, en las pruebas. Allí es donde se va formando, en las tentaciones. Eso es lo que va a poner a prueba nuestro carácter. No sabemos cuánto carácter tenemos hasta que llegan todos esos momentos a nosotros. La crisis revela nuestro carácter. Hermano, quizás podemos estar aquí adorando y exaltando el nombre de Dios y todas las cosas pueden estar tranquilas y seguras, pero ¿qué tal que estemos felices con nuestras familias, disfrutando de todo el bien que el Señor nos ha permitido tener sobre esta tierra? Pero resulta que usted va al médico y le detectan un cáncer. ¿Cómo reaccionamos frente a esta situación? ¿Cómo enfrentamos esta crisis en nosotros? ¿Será que nos descontrolamos? ¿Será que nos dejamos arrastrar fácilmente por estas circunstancias? ¿O nos mantenemos firmes en el Señor, aún en medio de la prueba, pudiéndole glorificar? Y como un último punto es cómo cultivamos nuestro carácter. Miren, les invito a leer Romanos capítulo 5, versículo 3. (5:3) dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Hermanos, ¿saben qué? Muchos han llegado a la conclusión de que el carácter es formado, es moldeado, es en la prueba, es en la crisis. Ahí es donde se revela lo que realmente hay en nuestros corazones. Aquí el apóstol está hablando de que en medio de las tribulaciones se glorían. Y ¿saben lo que dice, lo que significa ahí la palabra paciencia en el griego? Es perseverar bajo presión. La palabra paciencia ahí, si usted busca su etimología, es perseverar bajo presión. Hermanos, y sabemos que no es fácil cuando estamos bajo presión mantenernos sobrios y con templanza. Sabemos que muchas veces somos arrastrados
¿Cómo reaccionas tú ante la crisis y ante la prueba bajo presión? Y ahí es cuando nosotros nos miramos y nos examinamos. Y ahí es cuando Dios va formando nuestro carácter en medio de las pruebas. Y como citó alguien, dice que las pruebas o ayudan a formar tu carácter, mi carácter, o ayudan a deformarlo. Solamente se dan dos lados. Y si quieres saber cómo eres tú, cómo soy yo, cómo es cualquier persona en su carácter, pregúntate cómo reaccionó frente a la crisis. Miren, Dios puede en su soberanía permitir que llegue el sufrimiento, la prueba, la aflicción a nosotros. Y así está en las Escrituras. Así le pasó a José, el ejemplo que citamos. Así le pasó a Job, en el ejemplo que también vemos en la Biblia. Dios permitió en su soberanía que él pasara circunstancias de aflicción, de sufrimiento, y no por pecado, porque ellos dos no habían pecado. Pero Dios permitió que llegara. ¿Y cómo reaccionó Job frente a esa situación? Él reaccionó, nosotros leímos que uno de los componentes que forma el carácter es la resonancia, o sea, la respuesta frente a los sucesos. ¿Y cómo reaccionó Job? ¿Cuál fue su respuesta frente a estos sucesos que él estaba viviendo? Yo sé que mi Redentor vive y del polvo me levantará. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Pero de una forma muy diferente reaccionó su esposa, ¿no? Ante la misma circunstancia, ante el mismo hecho, uno reaccionó de la forma bíblica, el otro reaccionó de la forma incorrecta. ¿Cuál fue? Maldice a tu Dios y muérete, le dijo la esposa a Job. Hermano, este hombre tuvo que haber sufrido muchas cosas y la esposa, después que tuvo todo bien, todo chévere, todo tenía de todo, cuando llegó la crisis se dejó ver lo que verdaderamente había en su corazón y el carácter de cómo enfrentó la situación. Pero ¿cómo la enfrentó Job? De la forma más bíblica. Y cuando él pasó la prueba, Dios le bendijo y este hombre, podemos decir, yo creo que para lo próximo ya él está más maduro. Alguien dice, cuando no pasamos las pruebas y la imagen de Cristo no es formada en nosotros, sino que la abandonamos, hasta que no salgamos de ese círculo, no la abandonamos. Y la mejor forma de ir formando nuestro carácter, hermanos, o cultivándolo, es a través de la palabra de Dios. A través de las Escrituras, a través de la vivencia del Evangelio en nosotros. Acordémonos, hermanos, José fue formado su carácter en medio de la prueba y reaccionó de forma positiva. Pedro fue formado en la prueba, pero llevó más tiempo. Su santificación del carácter fue progresiva y fue más amplia. Y así pasa en medio de nosotros, en esta congregación, en muchas congregaciones. Quizás tenemos amigos, hermanos, cuyo carácter está más formado. Hay otros cuyo carácter está siendo formado. Hay otros cuyo carácter todavía está en el mismo círculo y no han podido salir de la prueba en que están. Pero ¿cómo debemos evaluar nosotros todas esas circunstancias de acuerdo a las Escrituras? Si el Señor Jesucristo, con todo lo que Pedro hizo, no lo abandonó
no lo juzgó, no le dijo, Pedro, tú esto, Pedro, tú aquello. A lo contrario, Pedro, apacienta mis ovejas. Si Él colocó eso, y si Él hizo eso, muchas veces nosotros queremos poner una vara tan alta, hermano, y más alta que la que colocó el Señor. Pero nuestra actitud frente a todas estas cosas es actuar como actuó el Señor Jesucristo. Y cultivar nuestras vidas, nuestra forma de reaccionar ante las circunstancias de acuerdo a las Escrituras. En la Biblia, hermanos, hay versículos, promesas para cualquier circunstancia. Y lo digo no para que, bueno, Señor, aquí dice esto para esto, como si fuera un juego de carticas que eso va sacando para cada situación esto. No, en la Biblia hay historias. Y cuando estemos atravesando crisis, pruebas, problemas, dificultades, hermanos, vaya a la Biblia. Antes de cualquier cosa, aún antes de venir a sus pastores, a cualquier lado, hermano, primero vea lo que dice la Biblia. ¿Cómo enfrentaron estos hombres esas circunstancias? ¿Cuál fue la posición de ellos frente a? Y vamos a encontrar que muchos de ellos fue a Dios. El Señor Jesucristo fue probado en el desierto y ¿qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En Getsemaní, en medio de la aflicción, del medio del sufrimiento, ¿a quién clamó? A Dios el Padre. Y ese es el mejor ejemplo que nosotros tenemos en las Escrituras. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? El perfecto en todo, hermano, es el Señor. Nosotros somos imperfectos y en este camino, hermanos, vamos a ser tratados. Unos menos, otros más. Pero el fin es mirar de igual forma a Cristo en cada uno de nosotros. Les invito a orar antes de pasar. Eterno Padre, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor.